Muy bien, vamos a empezar entonces, Dios mediante, con el, el episodio 3 o el tercer miércoles de este tema que había puesto como título "No quiero, hermanos, que ignoréis", basándonos en el versículo de la palabra del Señor de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, que dice: "No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales". Y estuvimos hablando estos últimos miércoles de este tema, y hoy voy a hacer énfasis puntualmente en uno de los que se mencionan acá como dones espirituales, que trae cierta confusión en algún medio cristiano e incluso a veces entre nosotros. Hace el siglo pasado, o sea, en 1900, al principio del siglo pasado, en Estados Unidos se comenzó entre algunos hermanos a desarrollarse una especie de manifestación carismática en la que, basándose en algunos versículos bíblicos mal interpretados, por eso es que nosotros siempre hacemos énfasis en la interpretación correcta de la palabra de Dios, porque a veces se toma un texto suelto, se agarra un versículo y se desarrolla toda una doctrina sobre un versículo, pero no se tiene en cuenta todos los textos de la Biblia que hablan sobre el mismo tema. Entonces yo tomo un texto al azar, o al azar no, a propósito, un texto que me confirma o respalda, esa es la palabra, respalda algún pensamiento que a mí me parece lógico, y me baso en ese texto y le doy a ese texto, pero no tengo en cuenta todo lo demás que dice la Biblia acerca de ese tema. Y estas cuestiones muchas veces traen divisiones en las iglesias. Se dividen los miembros de las iglesias porque uno interpreta un texto de una manera, un versículo de una manera, y otro lo interpreta de otra manera, y hace que en una iglesia se divide. Un grupo por acá, otro grupo por allá, uno se queda en el lugar donde se congrega, el otro busca otro lugar, se pelean por el lugar por el salón de la iglesia, que suele pasar y parece mentira, pero todavía sigue pasando en la actualidad. Y eso hace que se dividan las iglesias, se generen nuevas denominaciones cristianas, y a veces se generan sectas. ¿Qué es una secta? Una secta es alguien que cree que la salvación viene solamente por medio de ellos. Hay sectas acá que predican, mencionan a Cristo, pero predican que si vos querés ser salvo tenés que pertenecer a ese grupo. Si no pertenecés a ese grupo y venís a esta iglesia, no podés ser salvo. Eso es una secta, son sectarios, que dicen, no, los únicos que pueden ser salvos son los que vienen a esta iglesia. Hace unos años atrás, en Derqui hay dos iglesias de la Comunión de los Hermanos, ¿no? Una es la que está, ahí los mismos de Derqui le dicen la del fondo y la de adelante. La de adelante es la que está más cerca de la estación y la del fondo es la que está más lejos de la estación. El hermano Procopio es de la iglesia de Derqui del fondo, que es uno de los ancianos. Y uno de los ancianos de la iglesia del frente o de adelante es Rolando Titisano. Y había en estas reuniones conjuntas de oración que se hacen una vez al año, le tocaba a la iglesia de adelante, la de Titisano, y se hizo la reunión ahí. Y justo enfrente así, habían unos hermanos pentecostales habían armado una capillita provisoria porque el salón que alquilaban le había terminado el contrato, y qué sé yo, y entonces habían armado una capillita provisoria. Y justamente en esa casa vive la hermana melliza de uno de mis yernos. De paso le digo, mi yerno, uno de mis yernos es pentecostal
y su suegro es el pastor de la iglesia. Por consiguiente, mi hija va a la iglesia pentecostal, una de mis hijas va a la iglesia pentecostal. Ellos son pentecostales y son cristianos, son creyentes, se mueren y se van al cielo, igual que nosotros. No es que porque son pentecostales para nosotros están todos erradicados de la gloria de Dios. Hay pentecostales que son cristianos y se van al cielo. Hay católicos que son cristianos porque creen en Cristo como Salvador personal y si se mueren se van al cielo. Y hay así en todas las iglesias y denominaciones. Los que no se van al cielo son los que no predican a Cristo como Salvador personal. Eso es imposible que se vayan al cielo porque es la única manera de alcanzar la salvación. Bueno, y salíamos de la reunión y yo iba a buscar el auto y vi que estaban en reunión y por un ángulo de una de las ventanas estaba predicando el cuñado de mi yerno y me quedé mirando y él me vio que yo estaba mirando. Y entonces empezó a decir: porque los que no están acá adentro no se van al cielo. Porque los que no están acá adentro no se van al cielo. Y yo dije, me mandó al infierno de derecho. Bueno, se equivocó, pobre. Pero yo lo perdoné porque obviamente si cree en Cristo como un Salvador personal, él se va al cielo igual que yo. Y yo vi que lo había dicho por mí porque me acababa de mirar a los ojos. A la distancia se cruzaron nuestra vista. Y bueno, dije, qué lástima que tenga ese concepto, ¿no? Porque a veces nos volvemos tan competitivos, como que el de la iglesia enfrente no tiene que tener tantos asistentes a las reuniones como yo, como la iglesia nuestra, y nos volvemos competitivos de algo que no tiene sentido. Bueno, y le decía, este movimiento carismático que empezó en Estados Unidos a principios del siglo pasado, 1900, hay una fecha de 1909, en realidad no lo sé con exactitud, pero es un informe que yo leí, y se expandió y tuvo muchos adeptos y seguidores, especialmente en Estados Unidos, pero comenzó una gran preocupación entre los hermanos porque este movimiento carismático empezó como a invadir congregaciones tradicionales y se introdujo dentro de los católicos romanos, dentro de los episcopales, que también son católicos, dentro de los bautistas, dentro de los presbiterianos, dentro de los neotestamentarios. Entonces se generó una gran preocupación en el ambiente cristiano porque veían que esas manifestaciones de estas ideologías carismáticas se introducían en las religiones tradicionales, que nosotros teníamos en esa época, digo nosotros, aunque yo no vivía en esa época, pero teníamos una apariencia que éramos solemnes y que cantábamos himnos que eran óperas o eran sinfonías y que no cantábamos ninguna alabanza tipo negro espiritual, que fue lo que captó la atracción de muchos cristianos, porque la alabanza empezó a tener un poco más de ritmo y ahora nos gusta a todos, y cuando cantamos nos movemos o movemos el piecito y a veces aplaudimos en las alabanzas. Y está mal eso, ¿no? Al contrario, la alabanza tiene que glorificar a Dios, tiene que salir del corazón y tiene que mover nuestras entrañas también, ¿eh? No solamente el contenido de la letra, de la alabanza es importante, sino que lo que nosotros expresamos tiene que ser, que glorifique a Dios, tiene que generar en nosotros un cambio de actitud. Porque si venimos a la casa de Dios, a veces venimos a esta hora cansados, agobiados por el cansancio del día, nos levantamos a las 4 de la mañana, a las 5, a la hora que ustedes se levanten, estamos con mucha actividad, algunos intelectualmente agobiados, otros físicamente con mucho esfuerzo, y entonces llega esta hora que venimos con necesidad de levantar el estado de ánimo, y la alabanza es una de las cosas que levantan el estado de ánimo. Y también tenemos que llevarnos un poco del alimento espiritual. Entonces, esto empezó a introducirse en las iglesias tradicionales y algunos obreros, algunos siervos empezaron a tener cierta preocupación.
especialmente por aquellas cosas que no coincidían con la doctrina bíblica, ¿no? Porque una de estas manifestaciones era el don de lenguas, que mencionamos varias veces en el capítulo 12, se mencionan varias veces. En la Biblia se mencionan 29 veces el don de lenguas. No es tanto, 29 veces. Una sola vez se puede interpretar algo parecido en el Antiguo Testamento, que era para el pueblo de Israel, antes de ir en cautiverio, una profecía que hablaba que no iban a entender las lenguas que les hablaban, pero eso que hacía referencia a cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia y iban a hablar en un idioma que ellos no conocían. Y después el resto en el Nuevo Testamento. Una vez en uno de los evangelios, en el Evangelio de Marcos, que es también una expresión profética, Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos 16, versículo 17, es la primera referencia que es profética. Voy a leerlos yo los versículos para que queden después en el audio, porque si los leen algunos de ustedes, después no queda el silencio en el audio. Entonces dice Marcos 16, 17, dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, que es lo que hacemos referencia ahora, que es una profecía que el Señor les da a los discípulos, que hablarán nuevas lenguas. Y después tenemos referencias al hablar otras lenguas en el libro de los Hechos. Las historias que conocemos, la de Pentecostés, en Hechos 2.4 dice: y comenzaron a hablar. Yo voy a hacer la lectura, pero conocen la historia, ¿no? Es cuando habla en Pentecostés, la reunión de Pentecostés, la asamblea de Pentecostés, que todos hablaron en lenguas, y el versículo 4 dice: y comenzaron a hablar otras lenguas. En Hechos 10.46 hace la misma referencia, dice: y les oían hablar en lenguas. Y en Hechos, esto era en la casa de Cornelio, en Cesarea de Filipo, cuando Pedro fue llevado por el Espíritu a la casa de los gentiles, a otro lugar, a un lugar donde normalmente Pedro no hubiese ido. ¿Se acuerdan la visión que él tiene del lienzo que baja en un momento que él tenía mucho hambre y el Espíritu le dice: Pedro, mata y come, y Pedro le dice: nunca he comido nada común? Y entonces esa era la enseñanza para que Pedro tomara la decisión, bajo la guía del Espíritu, de ir a predicar el Evangelio a un lugar donde no había judíos, aunque algunos judíos fueron con Pedro y fueron testigos, porque cuando llegaron a Cesarea de Filipo, en casa de Cornelio, predicó el Evangelio, se convirtieron los que estaban allí presentes, y dice que comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces los judíos que estaban allí presentes dicen: ¿qué pasa? ¿Esto no era que los judíos nada más hablábamos en lenguas? Parece que no, también los gentiles hablan en lenguas. Y entonces tenemos otro ejemplo en Hechos 19.6, que también hace la misma mención, y esto es en Éfeso. Pablo fue a predicar a Éfeso, y después de haber predicado y haberse convertido algunos, eran 12, dice la palabra, comenzaron a hablar otras lenguas, y hablaban en lenguas. Y después tenemos las menciones restantes, están en 1 Corintios capítulo 12. Habla en el 12, como habíamos dicho, 12, 13 y 14, habla de los dones espirituales. Ahora, ¿a qué se refiere el hablar en lenguas? Hace unos años atrás, por una razón que no le voy a detallar ahora, ya son casi las 9, asistí a un lugar invitado a una concentración tipo retiro espiritual de varones, en un lugar de actividades de campamentos que eran de los pentecostales. Nosotros teníamos el deseo de alquilar un lugar para hacer una actividad, un campamento con un grupo de hermanos, y entonces yo, como había sido invitado, aproveché para ir a conocer el lugar, y bueno, eran casi todos pentecostales.
en ese lugar. Y el orador principal, en una de sus exposiciones, decía que, bueno, él dice, yo tengo mucha experiencia, muchos años, y para mí el hablar en lenguas es algo habitual, y si yo quiero hablo en lenguas en este momento, ¿no? Y entonces yo pensaba, app, y patapúfete, che, y rucucu, que los más viejos acá seguramente saben a qué hago referencia, los más jóvenes ni tienen ni idea de qué estoy hablando, pero app y zumbutrule era Carlitos Balá, ¿se acuerdan? Y che era Marrone, y patapufe se decía Pepe Biondi, y rucucu creo que era Olmedo. Bueno, y yo tranquilamente, bueno, si no les digo todo esto, los jóvenes piensan que yo estoy hablando en lengua, porque estoy expresando cosas que ustedes no entienden, ¿no es cierto? Pero bueno, la palabra nos indica que acá en cada una de las menciones que hicimos referencia del hablar en lenguas, no son expresiones que no se pueden entender. Todo lo contrario, cada una de estas expresiones y estos ejemplos que la palabra nos da en que se hablaban en lengua en esos lugares o que se hablaron en lenguas en esos lugares, era justamente la expresión de que todos entendían en su propio idioma. Y en cada una de estas referencias podemos leer el pasaje completo y entender que había medos, persas, judíos y de otras nacionalidades, y cada uno de los que estaban presentes escuchaban que el que predicaba hablaba en su propio idioma y ellos le entendían perfectamente en su idioma original. Y esa es la referencia que la palabra de Dios nos hace del don de lenguas, que obviamente, como habíamos dicho las reuniones anteriores, ya cesó porque no es necesario, porque nosotros tenemos la posibilidad de hablar y reunirnos entre hermanos que tenemos el mismo idioma. Pero les traigo una anécdota que es real para contarles y decirles que este don de lenguas, así como nosotros lo entendemos, que es el don de que yo predico en mi idioma y entra alguien que no conoce mi idioma y puede entender claramente, es fruto del Espíritu Santo y se puede llegar a manifestar. Hace algunos años atrás, varios años atrás, muchos años atrás, como 40 tal vez, en la iglesia donde yo conocí al Señor, en Caseros, la iglesia cristiana evangélica de Caseros, de la calle Curapaligüe, en ese tiempo habían cambiado el sentido de las manos de circulación, cuando se empezaron a poner las calles manos y contramanos, unas iban para allá, otras para acá. El tránsito se había desviado, el que venía de Martín Coronado hacia Caseros se había desviado de Wenceslao de Tata y doblaba justo en la esquina de Curapaligüe, pasaba por la puerta de la iglesia y volvía a retomar la orientación del sentido de dirección del tránsito. Y entonces había mucha circulación por la puerta de la iglesia. Ahí cerca está la planta de Sebel. Sebel, lo que ahora es Fiat o Peugeot o Citroën. En esa época se habían unido todas las marcas y habían formado Sebel, y había venido una persona a trabajar esporádicamente a esa planta, francés. El hombre, volviendo de trabajo, yéndose a su hotel donde estaba alojado, pasaba por la puerta de la iglesia y tuvo necesidad espiritual, y un día bajó porque vio que estaba abierta la iglesia y entró. Y obviamente, como hacemos todos nosotros cuando tenemos la responsabilidad de predicar la palabra en una reunión, vemos que entra alguien nuevo, porque distinguimos a las personas nuevas, ¿qué hacemos? Aprovechamos la oportunidad para predicar el Evangelio. Se predicó el Evangelio, la persona hizo manifestación de fe, aceptó al Señor. Cuando terminó la reunión lo fueron a saludar y la persona no hablaba ni una sola palabra en castellano. Era francés y no hablaba castellano, pero entendió el mensaje. Y entonces podemos nosotros considerar que ese don se puede manifestar en este momento. Pero no es que yo lo tenga particularmente
porque me ponga a decir rucucu eapp zumbutrule, me jacte de que yo tengo el don de lenguas. Sino es que el Espíritu Santo hace la obra en el corazón de la persona que recibe el mensaje de la palabra del Señor. Y de alguna manera lo entiende. Ese era el momento de esa persona. Esa persona estuvo después asistiendo un par de veces más y después se fue a su país. No se sabe más de él. Pero en ese día aceptó al Señor. Y el Señor hizo una obra. Porque el don es el don del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que entender que el que obra estas cosas es el Espíritu Santo. Y no que porque yo hable en lenguas, hable en lenguas, en estas lenguas fingidas, ¿no? Que yo intente manifestar un don de lenguas, soy más espiritual que el resto. Porque, ¿qué pasa? Algunas de estas religiones dicen que ¿sos creyente? Sí. ¿Estás bautizado por el Espíritu Santo? ¿Y eso qué es? ¿Hablas en lenguas? No. Entonces no sos bautizado por el Espíritu Santo. Y si no sos bautizado por el Espíritu Santo, no sos salvo. Porque tenés que hablar en lenguas para saber si tenés el Espíritu Santo. Es mentira eso. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, reconociendo nuestra condición de pecadores, automáticamente el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo? Bueno, lo habrán escuchado en los que hicieron los cursos de bautismo, ¿no? Cuando se sumerge y sale, es otra persona. Estar sumergido no es un símbolo, ¿no? El bautismo es un símbolo que representa una experiencia personal que nosotros ya tuvimos en nuestros corazones. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente haber aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Viene a vivir en mi corazón, en mi vida, el Espíritu Santo, y mi vida empieza a transformar. Hoy Miguel decía, tengo que cambiar muchas cosas, ¿no? Por el testimonio a veces en la familia, y sí, pero nosotros estamos en un proceso continuo de cambio. No es que Miguel ahora tiene que empezar a cambiar. Empezó a cambiar el día que se convirtió y va a seguir cambiando hasta el día que se muera. Y lo mismo me pasa a mí y a todos nosotros. Esa es la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es constante, continua. Y nosotros no podemos decir que porque todavía no tengo algunos pecados no me voy a ir al cielo. Todo lo contrario, desde que acepté a Cristo tengo la seguridad de la salvación y la vida eterna. Todo lo demás es un proceso de santificación. Y a muchos nos cuesta un montón. A algunos tal vez les cueste menos, pero a algunos que tenemos temperamento, como hablábamos hoy, nos cuesta un montón, porque a veces necesitamos descargar nuestro temperamento, porque nuestro temperamento nos hace que por ahí nos hagan mal otras cosas de la vida y reaccionamos mal, o reacciona mal nuestro organismo, o nos enfermamos, o qué sé yo. Lo que sea que nos pase, me sale una ampolla en la lengua, o duermo intranquilo y me muerdo la lengua y el otro día tengo la lengua así, y porque tengo tensiones o preocupaciones. Y eso es un proceso de cambio continuo. No cambiamos el día que nos convertimos. No es así mágico, ya no puedo ni hacer chasquido con mis dedos con artrosis. No es mágico. Es un proceso que comienza el día que nos convertimos y termina, ¿cuándo? En la presencia del Señor, cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, yo quería traerles esta consideración hoy acerca del don de lenguas para que no seamos confundidos. No vamos a hablar en lenguas. Había un hermano ese día en ese retiro de varones, un hermano mayor que yo, y me decía a mí, yo voy a la iglesia, me llevaba y mi mamá de chiquito, nunca hablé en lenguas. Nunca hablé en lengua, no sé, no puedo hablar en lenguas. Claro, el hermano era sincero. Me dice, yo creo en Cristo, pero tengo miedo de no ser cristiano, de irme al infierno. Porque era un hermano mayor que había ido desde chiquito a la iglesia y no hablaba en lenguas. Y como estaba en ese ambiente, estaba preocupado. Obviamente que mi misión en ese lugar fue justamente hablarle a este hermano para que se quedara tranquilo y predicarle el Evangelio con la palabra abierta para que entendiera que no era necesario hablar en lenguas.
Si nosotros no hablamos en lenguas, está bien. Si alguna vez acá, por la gracia de Dios, entraría algún extranjero que no habla nuestro idioma y entiende la palabra de Dios, es una manifestación del Espíritu Santo que obra en el corazón de esa persona. Y acá hay cristianos convertidos que se van al cielo, y entre los pentecostales hay cristianos convertidos que se van al cielo, y entre los católicos hay cristianos convertidos que se van al cielo, y entre los bautistas hay cristianos convertidos que se van al cielo, y en el lugar donde ustedes quieran ir, que se predica a Cristo como Salvador personal, como el único método de alcanzar la salvación, ahí hay cristianos convertidos que se van al cielo. No somos los únicos que predicamos el Evangelio de verdad. Hay muchos hermanos y por todos tenemos que orar, porque yo tengo familia pentecostal y oro por ellos, y tengo familia católica y oro por ellos, y bueno, y gracias a Dios tengo también mucha familia cristiana y oro por ellos, y tengo familia inconversa y oro por ellos también. Y bueno, ¿y la obra quién la hace? Yo, la hace Dios, la hace Cristo. Cristo es el que hace la obra. Yo tengo que ser un instrumento en sus manos y predicar el Evangelio de salvación y de verdad, sin mentiras, sin errores. Por eso es necesario que nosotros vengamos a la casa de Dios, aprendamos su palabra y no la torzamos. Y si escuchamos que alguien tuerce la palabra de Dios, pedirle cuentas. Hermano, me parece que este versículo que vos interpretaste de esta manera, yo lo interpreto de otra forma. ¿Me podés explicar? Porque yo lo entiendo diferente. ¿Me podrás explicar? Y si por ahí no puede en ese momento porque lo ponemos en un apuro, bueno, estudiemos la palabra, sentémonos juntos a estudiar la palabra. Porque yo no soy el dueño de la verdad, ni nadie es el dueño de la verdad. ¿Quién es el dueño de la verdad? Dios y su palabra. Y las profecías acabarán, y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer. Que el Señor nos bendiga.